Hola, venga, más problemas de selectividad de probabilidad. En este caso es el de la opción B de junio de 2018. Dice, en una casa hay 3 llaveros. El primer llavero azul tiene 5 llaves, el segundo rojo tiene 4 llaves y el tercero verde tiene 3 llaves. En cada llavero hay una única llave que abre la puerta del trastero. Se escoge al azar uno de los llaveros y se pide calcular la probabilidad de abrir el trastero con la primera llave que se prueba del llavero escogido. Bueno, aquí tenemos por una parte 3 sucesos, que es coger cada uno de los llaveros. Como se escogen al azar, pues la probabilidad de cada uno será 1/3, y a partir de ahí, dependiendo de la composición de los llaveros, tenemos mayor o menor probabilidad de abrir el trastero a la primera. Entonces, claramente aquí esto pide árbol, ¿no? Árbol en el que tendremos por una parte los 3 llaveros y luego pues abrir el trastero o no abrirlo, ¿vale? Porque conocemos las probabilidades de las ramas del árbol. Bueno, podemos definir los sucesos A, que sería elegir llavero azul, y de la misma manera, pues no lo voy a poner, pero R sería el rojo y V sería el verde. Yo, mientras sea posible, me gusta que los nombres de los sucesos tengan que ver con lo que describen. Y luego está el suceso abrir o no el trastero, que puede ser el suceso T. Abrir trastero. Trastero. Entonces, lo que os decía, tenemos por una parte que podemos elegir con la misma probabilidad, porque se eligen al azar cada uno de los 3 llaveros. Sería A, R y V, los 3 con probabilidad 1/3. Y ahora, dependiendo de las llaves que tenga cada llavero, pues hay distinta probabilidad de abrir con él el trastero. T contrario de T. A ver si me cabe. T contrario de T. T contrario de T. Entonces, nos dicen que el llavero A, azul, tiene 5 llaves. Si tiene 5 llaves y una solo del trastero, la probabilidad de abrir el trastero a la primera es 1 entre 5. 1/5, y por lo tanto la de no abrirlo es 4/5. Luego está el rojo, tiene 4 llaves, por lo tanto hay una probabilidad 1/4 de acertar a la primera, 3/4 de no acertar a la primera. Y el verde tiene 3 llaves, con lo cual es con el que más probabilidad tenemos de acertar. Hay 1/3 de acertar a la primera y 2/3 de no. Y lo que nos están pidiendo es probabilidad de abrir el trastero con la primera llave, es decir, es la probabilidad de T. Estamos considerando que con la primera llave porque solo estamos haciendo un intento. Luego, de hecho, veremos que hay otra pregunta en la que hacemos más intentos. Bueno, pues esto es una probabilidad total, ¿vale? Porque a T podemos llegar por 3 caminos, pues hay que sumar la contribución de los 3 caminos. Bueno, para abreviar y no escribir tanto, no voy a poner probabilidad de A por probabilidad de T condicionado a más probabilidad de R, etcétera, sino que voy a poner directamente los productos, que son esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Es decir, 1/3 por 1/5 más 1/3 por 1/4 más 1/3 por 1/3, que esto básicamente es 1/3
Esto está bien, sí. 1/3 por paréntesis 1/5 más 1/4 más 1/3. Esto da, bueno, 47 180avos, que eso más o menos es 0,261. O sea, aproximadamente 1/4 es la probabilidad. El término medio entre los valores extremos, que son 1/3 y 1/5. Vale, segunda pregunta. Si se abre el trastero con la primera llave que se prueba, ¿cuál es la probabilidad de que se haya escogido el llavero verde? Esta es una probabilidad al revés, típica de hacer con la fórmula de Bayes. Es decir, sabiendo que ha ocurrido T, ¿cuál es la probabilidad de V? Esa probabilidad debería ser más alta de 1/3, ¿vale? La probabilidad de V a secas es 1/3, pero condicional a T debería ser más alta. ¿Por qué? Pues porque el llavero verde es el que tiene menos llaves. Es en el que es más probable abrir el trastero. Bueno, la fórmula de Bayes nos dice que esto es la probabilidad de la intersección de V y T dividida entre la probabilidad de T, que la acabamos de calcular. La probabilidad de V intersección T es la probabilidad de V, 1/3, por la probabilidad de T condicionada a V, que es 1/3. Y esto, si lo queremos poner exacto, sería 47 partido por 180. Bueno, y esto da 1/3 por 1/3 dividido entre la respuesta anterior. Esto no me lo pone en forma de fracción. Bueno, si lo hubiera dejado en forma de fracción, me lo pondría como fracción, tampoco pasa nada. 0,42, redondeando sería 426. Bueno, como veis, una probabilidad bastante mayor que 1/3. Bueno, y ahora viene el tercer apartado, en el que nos cambian un poco las reglas del juego. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera llave que se prueba del tablero del llavero escogido al azar no abra, y sí que lo haga una segunda, distinta de la anterior, que se prueba del mismo llavero? Es decir, es una probabilidad total, pero ahora el árbol es más complicado. Ahora el árbol, digamos que tiene dos pruebas. Podríamos llamar a T1, podríamos llamar a abrir a la primera, abrir trastero al primer intento, y T2 al segundo intento. Entonces, ahora en el árbol tenemos, por una parte, esto igual no haría falta hacerlo entero, sino más o menos, pero bueno. Tenemos por una parte ARV como antes, y ahora para cada uno de estos sucesos o abrimos a la primera o no abrimos a la primera, y una vez que no hemos abierto a la primera, o abrimos a la segunda o no. Es decir, esta es la T de antes, esta es la no T de antes. Esto será 1/5 y esto será 4/5. Pero ahora, una vez que estoy aquí, tengo un llavero del que me quedan 4 llaves donde elegir, de las cuales una abre
y las otras no. Es decir, voy a poner los números. Esto sigue siendo un tercio, un tercio, un tercio. Esto sigue siendo un quinto. Si no habrá la primera, estoy aquí. Y ahora tengo 4 llaves, de las cuales una abre, por lo tanto hay un cuarto de que ahora abra la segunda y 3 cuartos de que no. Como veis, los denominadores cambian, porque aquí tengo 5 llaves y aquí tengo ya 4 a la segunda. Y eso para cada una de las 3 llaves. Es decir, aquí lo que pasa es que me va a quedar regular. Tendría T1, contrario de T1, T2, contrario de T2. Esto sigue siendo el 1/4 de antes. Estos son 3 cuartos. Y ahora, con las 3 llaves que me quedan, porque rojas había 4 y ahora quedan 3, pues tengo por lo tanto un tercio de acertada la segunda y 2 tercios de todavía la segunda no acertada todavía. Y por último, con la llave verde, tengo o T1 o no T1. Y ahora o T2 o no T2. Esta sigue siendo un tercio como antes. Estas son 2 tercios, pero si no abro la primera, me quedan 2 llaves para un segundo intento, con lo cual la probabilidad es 1/2 de acertar la segunda y 1/2 de no. Bueno, pues lo que nos están pidiendo en el apartado C es perdón, la probabilidad de que la primera llave no abra y sí que lo haga una segunda. Es decir, cuál es la probabilidad de llegar aquí, o aquí, o aquí. Pues va a ser una probabilidad total. Podemos llamar la probabilidad de T2. ¿Cómo puedo llegar a T2? Pues tengo 3 caminos. Esto por esto por esto, más esto por esto por esto, más esto por esto y por esto. Una probabilidad total sería 1/3 por 4/5 por 1/4 más 1/3 por 3/4 por 1/3 más 1/3 por 2 tercios por 1/2. Bueno, aquí hay muchas cosas que se simplifican. Este 4 con este 4, este 3 con este 3 y este 2 con este 2. Con lo cual queda 1/3 factor común de 1/5 más 1/4 más 1/3, que curiosamente es lo mismo de antes. Es exactamente lo mismo de antes. Si este resultado es muy curioso. (0,261). Es decir, la probabilidad de acertar a la segunda es la misma que la probabilidad de acertar a la primera. 47.180 euros. Voy a comprobarlo porque ya que lo tengo hecho. A ver, este era es este, sí. 57 partido por 180, 0,43 no da el segundo, no me acuerdo. 0,426, un tercio por un tercio. Sí. Y el último vuelve a dar lo mismo, ¿vale? ¿Veis el esquema de árbol? ¿Vale? Bueno. Otro problema. Había dejado sitio pensando que me iba a ocupar más. Venga, vamos a hacer otro. Este es
La opción B de julio de 2019. Un estudiante acude a la universidad el 70% de las veces usando su propio vehículo y el doble de veces en transporte público que andando. Llega tarde el 1% de las veces que acude andando, el 3% de las que lo hacen en transporte público y el 6% de las que hacen su propio vehículo. Es decir, nos están dando datos para un árbol. Nos están diciendo cuándo llega tarde en función de que haya ido en un vehículo o en otro, ¿vale? Nos están dando estas probabilidades condicionadas. Ese 3%, 1%, 3% y 6% son estas probabilidades. Probabilidad de llegar tarde condicionado a haber ido en uno de estos tres tipos de vehículos. Como además nos dicen, aunque sea de una forma un poco encriptada, cuál es la probabilidad de que vaya en su propio vehículo en transporte público andando, pues tenemos todos los datos para el árbol. Bueno, vamos a llamar V a acudir en el propio vehículo. Otras veces va en transporte público. No, la T la voy a reservar para llegar tarde. Voy a usar la P de público, aunque no me gusta usar la P porque la P es de probabilidad, pero bueno. No te van a pensar. P sería acudir en transporte público. Y la otra opción es que acuda andando, ¿no? Sí. A igual acudir andando. Vale. Y para cada uno de estos tres sucesos, pues tenemos el suceso llegar tarde. Llegar o no llegar tarde. Bueno, y como os decía, tenemos datos, por lo menos si nos lo curramos un poco, para completar este árbol. V, P y A. Si va en vehículo propio, llega tarde. No. A ver. Llega tarde el 1% de las veces que acude andando, el 6% de las que lo hacen en transporte público y el 6% de las que lo hacen en su propio vehículo. O sea, en su propio vehículo llega tarde más veces que y andando es como menos. O sea, que tienen que encontrar aparcamiento. O sea, en vehículo propio, esto es 0,06. Y esto será 0,94. Vale. Si va en transporte público, llega tarde el 3%, es decir, 0,03. Cuidado no confundir el 3% con 0,3. 0,3 sería el 30. No llega tarde 0,97. Y si va andando, pues llega tarde solo el 1%. Y no llega tarde 0,99. Bueno, pero las probabilidades de VP ya nos las dan de una forma un poquito rara. Dice, acude a la universidad el 70% de las veces usando su propio vehículo. Vale, es decir, esto es 0,7. Y el doble de veces en transporte público que andando. Es decir, el otro 0,3%. A ver, la probabilidad, bueno, esto son números sencillos, se podría hacer a simple vista, pero bueno, vamos a hacerlo de forma un poco más rigurosa. Las tres probabilidades tienen que sumar 1. ¿Vale? Como la probabilidad de V la conocemos, pues sabemos que la probabilidad de transporte público más la probabilidad de acudir andando es 1 menos 0,7, es decir, 0,3. Pero además sabemos que acude el doble de veces en transporte público que andando, es decir, la probabilidad de transporte público
es el doble de la probabilidad de A. Si solo sustituyo aquí arriba, pues me queda que donde ponía probabilidad de transporte público voy a poner 2 veces la probabilidad de A. 2 probabilidad de A más probabilidad de A es igual a 0,3, es decir, 3 veces la probabilidad de A es 0,3, por lo tanto la probabilidad de A es 0,1 y la probabilidad de P, que es el doble, por 0,2. Que ya digo que se podía ver a simple vista, pero bueno, cuando haya que calcular algo de esto, pues la clave es tener en cuenta esto, la suma de las ramas que salen de un árbol siempre tiene que ser 1. Entonces, tenemos en cuenta esa suma y luego el dato que nos dan, que es este. La relación que hay entre las probabilidades esas. Bueno, total, que la probabilidad de A es 0,1, la de P es 0,2, tenemos ya números en todas las ramas del árbol, pues ya podemos responder a lo que nos pregunten. Dice, se pide la probabilidad de que un día cualquiera llegue puntualmente. Es decir, la probabilidad del contrario de t llegar puntualmente es no llegar tarde, por lo tanto es la probabilidad total de contrario de t. Voy a hacer como antes, voy a poner solo los numeritos, que sería esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. 0,7 por 0,94 más 0,2 por 0,97 más 0,1 por 0,99. A ver, con 7 por 0,94 más 0,2 por 0,97, espero que no me equivoque al pulsar, más 0,1, sí, 0,1 por 0,99. Eso da 0,951. O sea que llega a tiempo el 95% de las veces, más o menos. Vale. Apartado B. La probabilidad de que haya acudido en transporte público sabiendo que ha llegado tarde. Probabilidad de que haya acudido en transporte público sabiendo que, condicionado, que ha llegado tarde. Eso, lógicamente, probabilidad al revés, probabilidad de Bayes. Yo tengo la de P, tengo la de T condicionada a P, pero me piden al revés, sabiendo que ha llegado tarde, cuál es la probabilidad que haya ido en transporte público. Fórmula de Bayes, ¿vale? En el denominador vamos a tener la probabilidad de T, que sabemos que será 1 menos la que acabamos de calcular, y en el numerador la probabilidad de la intersección de P y T, es decir, la probabilidad de P, que es 0,2, por la probabilidad de T condicionada a P, que es 0,03. Es decir, 0,2 por 0,03 dividido entre 1 menos 0,951. 6,49 avos, que en forma de decimales 0,1224. Vale, y como suelen hacer en el apartado C,
es un poquito más raro. Dice la probabilidad de que no haya acudido andando sabiendo que ha llegado puntualmente. Claro, si nos dijesen aquí algo, alguno de los sucesos que ya tenemos, o V o P, pero nos dicen que no haya acudido andando, o sea, el contrario de A. Nos dicen probabilidad de que no haya acudido andando sabiendo que ha llegado puntualmente. Esto. Pero claro, esto no se puede hacer directamente con la fórmula de Bayes. No directamente, porque el contrario de A no es ni P ni V. Bueno, esto hay dos formas de hacerlo, bueno, hay varias, pero la primera que se me ocurre, que es bastante bonita, es en la fórmula de Bayes, lo que sería lo equivalente a la fórmula de Bayes, o en la fórmula de probabilidad condicional como probabilidad de la intersección partido por probabilidad de T, en este caso, pues aquí en este numerador podemos usar una ley de Morgan y entonces esto sería la probabilidad de la intersección de contrarios, es la probabilidad del contrario de la unión. La idea de Morgan nos dice que la intersección de contrarios es el contrario de la unión. Perdón. Y esto es 1 menos la probabilidad de la unión. Bueno, el denominador lo tenemos y el numerador pues también, porque la probabilidad de la unión ya la sabemos calcular. Aquí no hay contrarios que nos incomoden. La probabilidad de A unión T es la probabilidad de A, que la tengo, más la de T, que también la tengo, menos la de la intersección, que también la puedo calcular. Es decir, probabilidad de A, 0,1, más probabilidad de T, 1 menos 0,951. Bueno, lo voy a poner, como no lo tengo calculado. Menos, y la probabilidad de la intersección T, pues es esta por esta. 0,1 por 0,01. Y esto es 0,1 más 1 menos 0,951 menos 0,1 por 0,01. Si no me he equivocado, eso es 0,148. Con eso nos vamos aquí. Esto es 1 menos 0,148 partido por 0,951. A ver, ¿dónde me pongo? Ven aquí. Y eso da 1 menos 11 dividido entre 0,951.
0,896. Bueno, voy a comprobar los resultados, no es que me haya equivocado. 0,95, 0,112, 0,896. A ver. ¿Este cuál es? 0,951, 0,8959. Sí. Vale. Bueno. La otra forma que os decía de calcular esto. A ver, resulta que el contrario de A, es decir, no llegar andando, lo tenemos repartido entre ir en vehículo propio o ir en transporte público. Entonces aquí nos puede ayudar el típico diagrama de Venn. Tenemos, como suele ocurrir, el espacio muestral repartido en rodajas, que son A por una parte y luego, bueno, el tamaño que tienen sería distinto si lo hacemos coincidir con la probabilidad, pero bueno, eso da lo mismo, VP y A. V, P y A. Vale, entonces el contrario de A, del que nos hablan, es todo esto. Y ahora, tanto en el contrario de A como en A, tenemos partes de este suceso, que sería el suceso llegar tarde. Entonces, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de contrario de A condicional al contrario de T, pero el contrario de A es la unión, el contrario de A es la unión de V y P, eso es lo que vemos aquí. ¿Vale? Lo que no es A es la unión de V y P, que además son incompatibles. Por lo tanto, esto sería la probabilidad de V unión P condicional al contrario de T. Y por lo tanto, cuando pongo aquí probabilidad de la intersección con el contrario de T de V unión P. Vale, vamos a ver en la gráfica. Esto es V unión P. ¿Qué intersección tiene con el contrario de T? Pues esta parte de aquí. Esa parte es de la que nos piden la probabilidad. Esta. Entonces, como la probabilidad está repartida en dos partes disjuntas, que son esta y esta, bueno, está formada por estos dos y esta, pues la probabilidad de la unión de esto y esto será la suma de las probabilidades. Es decir, la probabilidad de V intersección contrario de T más la probabilidad de P intersección contrario de T. Que en definitiva lo que viene a ser es la fórmula de Bayes, en la que en el numerador, en lugar de poner la probabilidad de un suceso, ponemos la suma de las probabilidades de los otros dos, porque es el contrario, ¿vale? El contrario de A
es la unión de V y P. Es decir, que en definitiva tenemos como una fórmula de Bayes en la que tenemos dos sumandos en lugar de uno, que son probabilidad de V intersección contrario de T, que sería 0,7 por 0,94, más probabilidad de P intersección contrario de T, que sería 0,2 por 0,97. Partido, como siempre, por 0,951. Bueno, y esto debería dar lo mismo que antes. 0,7 por 0,94 más 0,2 por 0,97, y esto dividido entre 0,951. Bueno, pues lo mismo que antes, ¿no? 0,89, si redondeo, 896. Bueno, este que viene debajo es otro que tengo preparado para otro día. Veis que da lo mismo. Bueno, repasaos bien esto, echadle un vistazo, apuntad las dudas si tenéis para preguntarme, ¿vale? Y seguimos con otro vídeo el próximo día.